Me fui para Machu Picchu, nos fuimos desde Bogotá hasta Quito en moto y luego seguimos en bus con un amor que tenía. Y esa experiencia fue una de las experiencias más fenomenales que pude haber tenido hasta ese momento porque parecía loco irnos en moto por la línea y unas montañas y una moto así toda chuchumeca, re mala, pero que nos llevó sanos y salvos de ida y de regreso. Y hubo un momento tan hermoso que fue bajando de Machu Picchu que no nada más era un sueño ir a ver Machu Picchu y sentir esa energía, esas montañas y todo ese bagaje cultural e histórico del lugar, que fue muy bonito porque nos fuimos caminando desde Aguascalientes hasta la hidroeléctrica por las vías del tren, pues un camino muy chévere, se lo recomiendo si las líneas del tren no funcionan como ese día. Y nos encontramos tanta gente tan bonita que venía del otro lado dirigiéndose a Machu Picchu y conversábamos así en cualquier idioma que pudiéramos. Cuánto tiempo le faltaba a ellos para llegar, cuánto tiempo nos faltaba a nosotros para llegar a la hidroeléctrica, más o menos cómo funcionaba el asunto de los combis allá y cuáles eran los pueblos que seguían, etcétera. Y fue una experiencia tan bonita porque era como conocer a todo el mundo en un instante, en un mismo camino, y me di cuenta que eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí, es un compartir, es un camino en donde no estamos solos y tan bonito vivirlo en fraternidad, con amor, con respeto, con simpatía y con ayuda mutua, porque los que vienen de allá nos pueden enseñar un montón de cosas y nosotros que venimos de acá también podemos enseñar otras. Y fue una de las experiencias más bonitas y a conocer todas las diferencias que se puedan de todos los lugares para poder entender que no existe una sola verdad, sino que hay millones de verdades, tanto como personas en este mundo. Tuve una vez una oportunidad de ir a tomar yagé en Bogotá, en el centro, en Chapinero Alto, en un momento de mi vida que realmente necesitaba encontrar un poco de luz en el centro de mi corazón. Y a partir de ese día, que fue un día tan especial, no conocía a nadie, no, yo llegué allá como por azar del destino, una de las causalidades más de la energía divina del universo, que te conduce a los lugares donde tienes que estar, en los momentos que tienes que estar. Y gracias a esa experiencia y a la continuación de esa experiencia, encontré en la comunidad Inga del Putumayo en Colombia una familia que me acogió desde el primer momento y que me mostró de la manera más hermosa y bondadosa la conexión que tenemos todos con todo y que realmente todos somos una sola cosa. Y cuando tú sientes esa conexión con la gente y con todo lo que te rodea, eres poderoso porque eres todo, pero a la vez eres nada. Fue una de las cosas que marca mi vida y sigue marcando mi vida porque me siento tan poderosa, pero al mismo tiempo no soy nada, porque hay una inmensidad de cosas y digamos que cuando a veces tú te sientes solo y piensas que estás solo contra el mundo, finalmente no es cierto, porque no puedes estar más acompañado porque eres todo esto, todos somos todo. Y la fuerza que tú tienes me fortalece a mí y todo lo que le pasa a los otros me fortalece a mí y viceversa y finalmente es un caudal que todo el tiempo está fluyendo. En un afán mío por seguir viajando, me fui para Estados Unidos a trabajar como salvavidas en un programa que se llamaba Work and Travel, que fue también una hazaña terrible entrar a ese programa porque yo ni hablaba inglés ni nada, de verdad que muy suertuda muchas veces. Y, y entonces me fui para allá. A mí me gusta mucho nadar y me fui a trabajar como salvavidas. Fue una experiencia también muy marcante para mí porque fue dedicarme casi 6 meses al cuidado de otros. Todo el día en una piscina
viéndolos disfrutar, viéndolos reír, viéndolos pasar con su familia, con sus amigos, y yo pendiente de que estuvieran sanos y salvos, una gran responsabilidad. Esa vez tuve mucho tiempo para pensar también porque no se ahogó mucha gente, gracias a Dios, no se ahogó nadie. Rescaté a 7 personas y, y tuve tanto tiempo para pensar y para estar conmigo misma, para entrar en mí, para cantar canciones de hace 1000 años, para recordar cosas que quizá ya había olvidado, para reencontrarme en ese lugar tan bonito que soy yo misma en mi interior. Y yo me dije, parce, ¿qué estoy haciendo? Está genial y todo, pero no, yo quiero es hacer música, yo quiero es cantar, es lo que siempre he querido. Me desvié del camino, me fui a otra cosa, estaba estudiando diseño de modas, trabajaba como mesera en Bogotá y también cosas que me enriquecieron enormemente, pero dije, no, ya es hora de asumir mi vida completamente, mis decisiones y de hacer lo que yo realmente quiero, que es compartir ese respiro que se vuelve suspiro con la música y, y que ella me sane y yo pueda transmitir a otros esa sanación que es el sonido que ya existe y que se transforma en música cuando pasa por mí, cuando pasa por muchas personas, cuando pasa por los árboles, cuando pasa por todo lo que lo transforma. Y me fui para Bogotá y dije, me voy a estudiar música, no sé en dónde, pero me voy, y encontré que París me abrió las puertas de una manera tan bonita que yo agradezco enormemente. Y llegué allá, estudié mi carrera de música y ahorita estoy haciendo lo que más me gusta, que es viajar por todas partes. Ahorita estamos aquí en Montreal en una gira y compartir con la música y compartir con la gente y compartir con todos, porque eso es lo que estamos aquí haciendo, aprendiendo todos los días y compartiendo con las personas.